y esto hay que ponerlo en valor y hay que ponerlo en la agenda respecto de cómo cuando uno dedica su vida a la cosa pública, a la cuestión pública, cómo se comporta, cómo, cómo, cómo le hace conocer al vecino, a su par, a aquel que lo representa, que uno no cambia de estilo de vida porque entra en la función pública, que uno no se puede enriquecer porque entra a la función pública, que uno tiene que obrar con honestidad y con rectitud, porque a fin de cuentas lo que administra es lo ajeno, no es lo Exacto. propio. Me parece que la gente, sobre todo en un momento de crisis económica donde la gente le cuesta llegar a fin de mes, donde la gente le está pasando mal, a mí me gusta llamarlo casta. La casta política no está dando el ejemplo. No está dando el ejemplo de sincerarse y de ser de tener la misma vida que está teniendo hoy el vecino o el ciudadano en general. Tenemos funcionarios ricos, con sueldos astronómicos que uno se lo pregunta, y esto es una opinión personal, ¿no? De índole personal, que uno se lo cuestiona y dice, ¿cuál es la necesidad de ganar 20 veces más de lo que gana un ciudadano promedio? Hoy la gente que nos está escuchando gana 20 veces menos que el intendente, gana 10 veces menos que un funcionario, gana 5 veces menos, 6 veces menos que un funcionario de tercera línea. Entonces, esas son las cosas que un mismo concejal. Esas son las cosas que a uno le chocan en política y le increpan. Eso de que la política se ha vuelto y se ha convertido en una corporación en la que todos se defienden a sí mismos y donde tenés un pueblo en crisis económica y tenés, insisto en este concepto, y tenés funcionarios ricos, intendentes ricos. Eh, yo lo voy a volver a decir, yo asumí un compromiso públicamente de que si el día de diciembre a nosotros nos toca ocupar un lugar, de vivir con la mitad del sueldo de lo que gana cualquier funcionario. Uno puede vivir tranquilamente con la mitad del sueldo de lo que gana cualquier funcionario de cualquier línea o un concejal. De todos modos, hay cuestiones técnicas legales que no te lo permiten, depende de la función. Si sos concejal, no podés decir quiero ganar la mitad y voy a cobrar la mitad. Debes cobrar todo y después ves qué hacer con tu sueldo. Claramente, pero sí lo podés hacer. Sí podés dar el ejemplo. Y sí, independientemente de que si haya que reformar o no haya que reformar la escala salarial de los funcionarios o de los concejales, sin afectar claramente a los que en la administración pública se ven menos beneficiados, que son los agentes y los empleados municipales, si no se encontrase un mecanismo o no haya acuerdo para encontrar un mecanismo para reformar eso, depende de la voluntad de uno. Depende de la voluntad de uno de decir, bueno, de mostrarle a la gente, de clarificarle a la gente cuál es su sueldo, cómo vive, de qué manera, y eventualmente no, en nuestro caso, con la certeza de asumir el compromiso de que en cualquier orden que nos encuentre, si eventualmente la gente nos elige, de poder vivir con la mitad del sueldo. Y creo que eso no es, yo lo digo con total honestidad intelectual, y lo digo con una convicción eh, enorme de que si uno quiere cambiar las cosas, hay una sola forma de cambiarlas, y es dando el ejemplo. Es decir, de la única manera que uno enseña es con el ejemplo, con el ejemplo y con el ejemplo. Y si uno quiere una administración pública en la cual le pida a un agente municipal que hoy gana 12.000 pesos, que hoy gana 12.000 pesos, o que hoy gana 13.000, que hoy gana 14.000 pesos y no llega a fin de mes. Entonces, si uno le exige, o uno se quiere poner en la posición de exigirle esfuerzo, de exigirle que sea eficiente en su trabajo, de exigirle que cumpla, uno tiene que dar el ejemplo como funcionario. Si uno tiene funcionarios honestos, si uno tiene funcionarios que dedican su vida y que tienen vocación por transformar la realidad, y tiene funcionarios cuyos sueldos sean acordes a la realidad en la que estamos, cuyos sueldos sean acordes a la realidad en la que estamos, va a tener agentes, empleados municipales que van a trabajar, no tengo ninguna duda, codo a codo con aquellos que dirigen las áreas. ¿Ustedes qué es lo que primero piensan que deberían cambiar de cara al futuro, en este caso de tener la posibilidad de conducir la ciudad? Creo que hay medidas urgentes que hay que tomar.
El 11 de diciembre seguramente si nos ve a nosotros gobernar, creo que hay que establecer como elemento central el terminar con el hambre en Azul. Hay que terminar con el hambre y con el frío en Azul. Y eso hay que hacerlo el 11 de diciembre. Independientemente de qué pensemos en el mediano o en el largo plazo, hay mucha gente en Azul que hoy está pasando, que está en una situación de precariedad. Me parece que tiene que haber una política clara de desarrollo social el 11 de diciembre para contener a todos esos sectores que están hoy desprotegidos. Si nosotros no somos capaces de discutir con todos los azuleños adentro de un modelo de ciudad, digo, entonces no tiene sentido esto. Si entendemos que hoy 1 de cada 3 argentinos está, y podría decir 1 de cada 3,5 está por debajo del índice de la pobreza, esa ecuación también se replica a Azul. Acá en Azul prácticamente 50% de acuerdo a la última encuesta, o a la encuesta que se promovió. Está bien, hay números reales. Números reales, la pobreza se mide en una escala enorme y hay que identificarla. Hay claramente, como vos decís, yo comparto en esto, números más, números menos, hay un número enorme de gente que hoy la está sufriendo y hay un número muy, muy, muy grande de gente que hoy ni siquiera cumple la necesidad básica de alimentación. Exacto. Digo, me parece que eso es lo central. Digo, que pensar en el desarrollo sobre todo de los nenes, de la alimentación de los chicos, digo, en términos de desarrollo, los niños de 0 a 3 años... De los sectores más vulnerables. De los sectores más vulnerables. Si un chico de 0 a 3 años no se alimenta más, digo, el desarrollo de esos 3 años no se revierte en los próximos. Digo, lo que no se alimentó, lo que no se desarrolló en esos 3 primeros años, después es irreversible el desarrollo. Me parece que eso hay que atacarlo desde el día cero. Estamos en una ciudad de proximidad. Estamos en una ciudad donde no es cierto que nos conocemos todos, pero es cierto que es posible identificar esos casos y que teniendo una política clara de desarrollo social, creo que es muy factible de contenerla, de contener esa problemática. El radicalismo debería y ha sido infructuoso en la posibilidad de que su opinión sea exitosa dentro del frente. Deberá, como decía antes, deberá sumar más poder territorial, deberá sumar más representación, deberá confrontar las discusiones con más tenacidad, a fin de entender que hay varias cosas que hay que cambiar si eventualmente el presidente es reelecto. Que insisto en esto, que hay que repensar el modelo económico, que este modelo económico de esta manera no funciona, que hay que incorporar y proteger a los sectores medios y populares, que hay que cuidar el consumo, que hay que cuidar y entender que los alimentos tienen que estar por fuera de esa discusión volátil del mercado. Es decir, el alimento es el fundamento a partir del cual nosotros podemos pensar en sociedad. Es decir, que una persona no se alimente es excluirla, básicamente. Entonces, tender a garantizar eso, tender a garantizar los precios de los alimentos, tender a entender que hay que fomentar el consumo, que hay que fomentar una idea de mercado interno, de fortalecer el mercado interno, porque eso genera, a fin de cuentas, trabajo genuino para argentinos. Entender que hay que claramente, que hay que pensar en la economía en términos de la formalidad. Digo, aquel que no solamente importa aquel que esté trabajando, sino que aquel que está trabajando esté aportando un sistema previsional, porque si no el día de mañana esa persona se va a encontrar con que va a transitar toda su vida trabajando y le va a pasar lo que hoy pasa, que es que encontrás... la Argentina es un país muy injusto, es muy injusto cuando ves todavía gente de 80 años, de 70 años, teniendo que trabajar para poder subsistir. Después de toda una vida de haber desarrollado un oficio, de haber desarrollado un trabajo, hay gente que todavía tiene que seguir trabajando hasta su último día para poder subsistir. Entonces, tiene que ver con generar trabajo genuino, tiene que ver con que ese trabajo genuino esté en blanco, esté formalizado. Tiene que ver con que hay que desarrollar una sociedad más justa y más equitativa. Rousseau decía, una sociedad igual es aquella sociedad donde
ninguna persona tiene tanto dinero para comprar a otra, ni otra tiene tan poco dinero para tener que venderse. Digo, me parece que tenemos que ir a pensar a pensar en Azul, a pensar en la provincia de Buenos Aires, a pensar en un país que tienda a la igualdad, que tienda a la igualdad real, sobre todo de oportunidades. Hay algo que el mercado no te explica, que es que libertad hay. Lo que hay no es igualdad, y lo que no hay es no hay igualdad de oportunidades. Hoy nacer en un barrio pobre o nacer en un barrio rico te determina tu vida. Eh, que tus padres tengan trabajo, que tus padres no tengan trabajo, te determina el futuro. Para un niño le determina el futuro. Me parece que hay que pensar en eso.